Hola, bienvenidos a Opinión Mundial. Mi nombre es Catalina Mejía y hoy los estaré acompañando con un tema muy importante. Se trata de la biogenética y la vida misma. Para esto tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Luis Celis. Doctor, bienvenido a Opinión Mundial. Muchas gracias, Catalina, por la invitación que me has hecho. Nuestro invitado tiene una alta trayectoria académica y además unos estudios muy importantes. Él es biólogo, además es especialista en bioética y es magíster en biología y biogenética. Bienvenido a Opinión Mundial. Muchas gracias, Catalina, por la gentil invitación. Un saludo a todos los televidentes de Opinión Mundial. Estaremos tratando un tema bastante polémico con respecto a la creación de la vida humana. Hay muchos mitos con respecto a este tema. ¿Desde cuándo comienza la vida humana? Indiscutiblemente del momento de la concepción. Si acudimos a nuestra biología básica, recuerda que el embrión es producto del cigoto, producto de la unión del espermatozoide con el óvulo. En el momento que ocurre la concepción, en ese momento comienza la vida. ¿Por qué muchas personas hablan acerca del preembrión? ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que en Inglaterra, que es de donde apareció ese concepto, empezaron a hacer una distinción para poder justificar, diríamos, prácticas abortivas entre vida biológica y vida humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el día 14 es que comienza la formación del sistema nervioso central y entonces en ese momento estos empezaron a hablar de vida humana. Y antes del día 14 empezaban a utilizar un concepto de vida biológica, como a veces algunas personas hablan de que es un puñado de células, pero que no son personas. En ese sentido, ya los estudios están muy avanzados, inclusive el proyecto Genoma Humano aportó muchos datos al respecto. Y en el momento que ocurre la concepción, ese cigoto que se forma es un miembro de la especie humana y por lo tanto un ser humano con dignidad. Entonces, esa es una de las primeras falacias éticas y biológicas, el concepto del preembrión. No hay preembrión, es decir, no hay previda. Hay vida desde el momento de la concepción y vida humana, y es un individuo de la especie humana. Desde el punto de vista biológico, doctor, cuéntenos cómo podría hacer una madre para tomar esta decisión tan difícil en su vida de abortar. Mire, aquí hay un problema y es que en los últimos años ha venido, diríamos, imperando lo que podemos llamar la cultura de la muerte, una solución facilista, pero en ese sentido, siempre que me han interrogado sobre el tema, yo siempre he tenido un planteamiento que diríamos que debe ser un planteamiento argumentativo, positivo, constructivo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la madre tiene dificultades económicas para poder, diríamos, sostener una familia, el Estado debe procurar, diríamos, que las personas tengan, por ejemplo, un derecho a un salario digno, que tengan, por ejemplo, el derecho a poder formar y educarse. A cada día, diríamos, no solamente crecer desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista personal. En ese orden de ideas, diríamos, el papel del Estado es fundamental, tanto a través del sistema de salud como del sistema educativo. Entonces, deberíamos buscar, diríamos, las formas para que las personas pudieran criar sus hijos dignamente en un ambiente, diríamos, rodeado de un padre y de una madre. ¿Qué consecuencias tiene para la mujer el hecho de abortar? Hay varios tipos de consecuencias físicas hasta consecuencias psicológicas. Indudablemente, cuando se hacen abortos mal practicados, hay riesgo precisamente para la salud materna. Puede haber, por ejemplo, rompimiento de arterias importantes, puede haber que pueden conducir a hemorragias que finalmente pueden conducir a la muerte, puede haber en algunos casos también que ellas quedan estériles por el procedimiento, y desde el punto de vista psicológico empiezan a haber problemas depresivos, empiezan a haber problemas de angustia. Todo eso indudablemente que va generando sentimientos de culpa, y en muchos casos, si no se toman las medidas pertinentes, es difícil recuperar a la persona. ¿En qué casos usted recomienda que se realice la suspensión de la vida? Por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre, en los 3 casos que nuestra legislación colombiana lo permite. Particularmente yo siempre estuve en desacuerdo con la medida, que alguna oportunidad participé en un debate en el Instituto Nacional de Salud, y ahí también hay varias falacias. La primera, en el caso de violaciones, indiscutiblemente no toda violación conduce al embarazo, pero más allá de hecho, también los abusos. Casualmente leí en la prensa casos, por ejemplo, donde se aducía una violación para poder acceder al procedimiento, se metía en la cárcel al presunto violador y resulta que después, una vez ocurrido el aborto, se retiraba la demanda y la persona quedaba en libertad. Claro, sencillamente había sido un embarazo no deseado.
Y entonces el recurso era precisamente acudir a la figura de la violación con el objetivo precisamente de poder acudir al procedimiento, pero una vez que se retiraba la demanda, salía la persona libre y eso realmente me parece a mí una gran falacia tanto desde el punto de vista ético como jurídico. En cuanto a las malformaciones, miren, solamente 1 o 2% son malformaciones graves. Y en estos momentos hay muchas intervenciones que van desde la terapia génica, la terapia celular con células madre, hasta intervenciones, diríamos, in útero, como correcciones, por ejemplo, de obstrucciones o intervenciones de tumores, que dan unas mayores expectativas de vida y una mejor calidad de vida. En ese sentido, yo por eso decía también de buscar, diríamos, soluciones constructivas. ¿En qué sentido? Indudablemente que estos avances de la tecnología deben estar al servicio de todas las personas y obviamente eso implicaría también que el sistema de salud tendría que absorber los costos de esos procedimientos. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta y por eso yo decía, más que buscar, diríamos, un enfoque hacia la cultura de la muerte, busquemos un enfoque hacia la cultura de la vida, un enfoque, diríamos, constructivo. Si es un embarazo no deseado, la persona no lo puede tener y tenemos la adopción. Venimos de un debate prácticamente de 1 mes, 2 meses del derecho a adoptar y sencillamente darle precisamente a los niños una familia, porque a esos niños no se les puede ofrecer una familia. Entonces, esas son, diríamos, las medidas que yo tomaría y las medidas donde el Estado, indudablemente, también pueden participar los particulares en favor de todas estas personas. Y para estas mujeres que están siendo testigos de este programa, que estamos conversando con un experto en la materia, existen muchísimos métodos de planificación. ¿Cuál podría ser uno recomendable para las mujeres que están en casa y que de pronto sienten miedo de quedar en embarazo, de pronto asumir una responsabilidad de tener un hijo? Mire, hay muchos métodos naturales, está el método de la temperatura, está el método, diríamos, del moco cervical. La mujer cuando normalmente está en periodo fértil secreta un moco, que pueden hacer el ejercicio, amigas televidentes, toman un papel del baño, toman una muestra del moco cervical, lo estiran y si es elástico, clara de huevo, como si fuera la clara de huevo, precisamente saben que en ese su momento estar muy fértil. Pero yo diría también que, por ejemplo, en estos días me preguntaron unos estudiantes míos, casualmente estábamos hablando de un tema muy similar a este en clase, me decían, ¿cuál es el mejor momento de tener hijos, doctor? Y yo les dije 3 cosas. La primera cosa que yo les dije, mire, primero que ustedes tengan los medios económicos para poder, diríamos, educar dignamente un hijo. Es decir, hay que tener el sustento. Por eso yo digo el papel del Estado, sueldos dignos, seguros que todos tengan acceso al sistema de salud. Yo fui secretario de la Asociación de Genética Humana por más o menos 6, 7 años y una lucha que hicimos desde la asociación era que las mujeres pudieran tener acceso a los servicios genéticos en el POS. ¿Por qué? Porque si usted requería hacer un cariotipo que le cobraba 200.000 pesos, de repente 200.000 pesos el presupuesto de una familia. Exacto. Y no se cubría. Nosotros luchamos porque los cariotipos estuvieran en el POS, que los análisis genéticos estuvieran en el POS. Esa es, diríamos, la óptica constructiva. Que, por ejemplo, en una oportunidad una madre hizo una ecografía a los 7 meses porque sencillamente el ecógrafo en el hospital estaba malo, avanzaba el embarazo, ella se pensaba que el niño venía con problemas, pero definitivamente, ¿qué tuvo que hacer? Hacer la articular, pero ya no había nada que hacer. Entonces, vean, este es otro tipo de medidas y responsabilidades que tiene precisamente el Estado, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino de la educación, una educación sexual responsable, basada en valores. Entonces diríamos que ese es un primer concepto, es decir, que yo realmente pueda, diríamos, brindarle a un hijo, diríamos, un ambiente adecuado donde se pueda educar, tenga los medios económicos, los soportes. En segundo término, que sea producto del amor, es decir, que sea producto del amor de 2 personas que se quieren y el hijo es una expresión de ese amor en el matrimonio. Eso es algo sumamente importante porque sencillamente, ¿por qué suceden los embarazos no deseados? Por un mal ejercicio de la sexualidad. Y a veces, por ejemplo, tuve una vez una estudiante que con 15 años, 16 años me llegó a la universidad y ya estaba contagiada con el virus del papiloma humano. Y lo último que yo quisiera decir, diríamos, como una tercera reflexión, es que tengamos la madurez para diríamos, afrontar un embarazo. Recuerdo que en una oportunidad un estudiante mío embarazó a su novia de 16 años y al año cuando nació la niña me dijo, profe, ¿quiere hablar conmigo? Y le dije, sí, hablemos. Y me decía, esto sí es duro. Y yo le decía, pero es que eso debiste pensarlo antes de, no después de, tú no estabas preparado por una responsabilidad de estas.
Entonces diríamos que esas son las tres condiciones, o por lo menos mi visión particular. Primero, tener los medios económicos para poder soportar la educación de un hijo. Segundo, que sea producto del amor en el matrimonio. Y tercero, que tenga la madurez para afrontar la responsabilidad de ser papá o ser mamá, que también para eso me tengo que formar. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Continuamos en Opinión Mundial con el doctor Luis Celis tratando el tema de la biogenética. Doctor, ¿cómo podría ser una formación en principios y valores para evitar esta cantidad de embarazos no deseados que se dan en el mundo? Bueno, como yo decía anteriormente, uno de los puntos fundamentales es una educación sexual responsable basada en valores. Pero no valores sencillamente cómo evitar el embarazo a través de métodos de planificación, porque realmente reduciríamos la sexualidad a la genitalidad, sino sencillamente basado, como yo decía, un hijo es producto del amor. Indudablemente que eso requiere una preparación, requiere, diríamos, un comprenderse de la pareja y sobre todo cuando se quiere formar una familia. En ese orden de ideas, ya que diríamos, este programa tiene, diríamos, un alcance no solamente nacional, sino internacional, una de las cosas que deben hacer los estados es sencillamente proteger la familia. Es decir, medidas que garanticen, diríamos, la estabilidad familiar. Entonces, como yo decía, nuevamente insisto en este tema del salario digno, ahora que precisamente se acerca la discusión del salario mínimo. Una familia necesita un salario digno para poder, diríamos, educar y mantener a sus hijos. Estas leyes, por ejemplo, que han venido saliendo en algunos países donde ahora no solamente la madre goza del reposo prenatal, sino también, el postnatal, sino también el padre, también ha sido también muy importante también que el padre se incorpore a la vida familiar, esté presente, diríamos, en esos momentos de la educación del niño. Porque recuerden que para un niño es importante tener ambas figuras, paterna y materna. Eso es algo que realmente no podemos perder de vista. Otro, por ejemplo, el acceso a la educación. Es decir, que todos tengan derecho, por ejemplo, a poder ir a la escuela. Es que realmente si las personas no se forman, indudablemente no van a poder, diríamos, poder acceder a toda esta información, y no solamente información del punto de vista de sobreabundancia de conocimiento. Recuerdo casualmente en esta clase, le mencionaba a unos estudiantes míos, empezaba con una frase de Gauss, que dice que el estudiante no es un recipiente para llenar, sino una mecha para encender. Es decir, la familia no es sencillamente algo que debamos a abarrotar, sino que sencillamente una mecha para encender. Recuerden que la familia, diríamos, es la célula fundamental de la sociedad y cuando tenemos familias muy bien formadas, tenemos una sociedad bien formada con valores y por lo tanto podemos llegar a un mejor modelo de país. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Opinión Mundial. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes un saludo a toda nuestra audiencia. Y a ustedes les recuerdo que nos encontramos en una próxima emisión. Soy Catalina Mejía Zuluaga y nos encontraremos de nuevo.